Febrero 22. Número 3. Ofrendas de paz. Reseña. A diferencia de las ofrendas encendidas y de cereales, las ofrendas de paz, ya sean animales o tortas sin levadura, se queman solo parcialmente y el resto se come. Tampoco importa si el animal es macho o hembra. Si la ofrenda se requiere, entonces los sacerdotes deben comer de ella. Sin embargo, si se trata de una ofrenda voluntaria, entonces el adorador también puede participar. Las ofrendas de paz se ofrecen en acción de gracias y alabanza y se consideran comidas de comunión entre Dios y el hombre. Comenzamos. Respecto del ganado, Levítico 3, del 1 al 5. Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Luego, el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que recubre los riñones y los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que están sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Respecto de las ovejas, Levítico 3, del 6 al 11. Si su sacrificio de paz al Señor es de ovejas, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Del sacrificio de paz ofrecerá al Señor como ofrenda encendida la grasa, la cola entera con todo el espinazo, y toda la grasa que recubre todos los intestinos y las entrañas, los 2 riñones y la grasa que los recubre, y la grasa que está sobre los ijares, junto con los riñones, y quitará la grasa del hígado. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda, de una ofrenda encendida en honor del Señor. Respecto de las cabras, Levítico 3, del 12 al 17. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, los 2 riñones y la grasa que recubre a estos y a los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado, y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda de olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Ofrendas de acción de gracias. Levítico 7, del 11 al 15. Esta es la ley para el sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece como sacrificio de acción de gracias, se ofrecerán tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con el sacrificio de acción de gracias, se presentará la ofrenda de paz acompañada de tortas de pan con levadura, y parte de toda la ofrenda se presentará como ofrenda elevada al Señor, la cual será para el sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz que se ofrece como acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No se dejará de ella nada para el día siguiente. Ofrendas voluntarias. Levítico 7, del 16 al 18, y también se repite Levítico 19, del 5 al 8.
Si el sacrificio de su ofrenda cumple un voto o es voluntario, se comerá el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que quede de éste se comerá al día siguiente. Si del sacrificio queda carne hasta el tercer día, ésta será quemada en el fuego. Si alguien come al tercer día carne del sacrificio de paz, ese sacrificio no le será aceptado al que lo ofreció ni le será contado. Será un acto abominable y el que lo coma cargará con su pecado. Se requiere limpieza. Levítico 7 del 19 al 21. La carne que tenga contacto con alguna cosa impura no debe comerse, sino quemarse en el fuego. Todos los que estén puros podrán comer esa carne, pero quien estando impuro coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será eliminado de su pueblo. Quien toque alguna cosa impura, como la inmundicia humana, o algún animal impuro, o cualquier otra abominación impura, y luego coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será eliminado de su pueblo. Una porción para los sacerdotes. Levítico 7, del 28 al 36. El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla con los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor lo deberá presentar ante el Señor. Con sus propias manos presentará las ofrendas que se deban quemar ante el Señor. Presentará la grasa con el pecho para que el pecho sea mecido como sacrificio mecido delante del Señor. Y el sacerdote quemará la grasa en el altar, aunque el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote le darán la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz, para que la eleve como ofrenda. El sacerdote que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa, recibirá la espaldilla derecha como su porción. De los sacrificios de paz que ofrecen los hijos de Israel, yo he tomado el pecho que se mece y la espaldilla que se eleva en ofrenda, y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Desde el día que yo, el Señor, los consagré para que fueran mis sacerdotes, de las ofrendas encendidas que me ofrecen, asigné esta porción para Aarón y sus hijos. Desde el día que yo, el Señor, los ungí de entre los hijos de Israel, ordené que se les diera esta porción como estatuto perpetuo para todos sus descendientes. Debe ser en el tabernáculo. Levítico 17, del 1 al 7. El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla con Aarón y sus hijos, y con todo el pueblo de Israel, y diles que esto es lo que yo, el Señor, les ordeno hacer. Todo israelita que dentro del campamento o fuera de él degüelle un buey, un cordero o una cabra, y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo al Señor como ofrenda delante de su tabernáculo, será culpable, pues ha derramado sangre. Por lo tanto, ese hombre será eliminado de su pueblo, a fin de que los hijos de Israel traigan al Señor los sacrificios que ofrecen en medio del campo y los presenten al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión, para que ellos ofrezcan sacrificios de paz al Señor. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y quemará la grasa en olor grato en honor del Señor. Y nunca más ofrecerán sus sacrificios a esos demonios por los cuales se han prostituido. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. Número 4. Ofrendas por el pecado. Reseña. Cuando se descubre cualquier omisión o transgresión no intencionada, deben realizarse diversas ofrendas por el pecado. En la realización de ofrendas especiales están incluidos el propio sumo sacerdote, toda la congregación, los líderes de la congregación y los adoradores comunes. Es significativo que en estas ofrendas la ignorancia no es excusa ante la ley. Para el sacerdote, Levítico 4 del 1 al 12. El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla con los hijos de Israel y diles: Cuando alguien, sin proponérselo, peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse, e incurra en alguna de ellas,
Si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto, como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión y poniendo la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo en la sangre y esa sangre la rociará delante del Señor 7 veces en dirección al velo del santuario. También pondrá el sacerdote parte de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el cual está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y el resto de la sangre del becerro la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Para la expiación, tomará toda la grasa del becerro, tanto la que recubre los intestinos como la que recubre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que los recubre y la que está sobre los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado, tal y como se quita la grasa del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar del holocausto. La piel del becerro, con toda su carne y su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, lo llevará fuera del campamento hasta un lugar limpio donde se echan las cenizas y allí lo quemará sobre la leña encendida. Para la congregación, Levítico 4, 13 al 21, que incluye Números 15, del 22 al 26. En caso de que toda la congregación de Israel peque contra alguno de los mandamientos del Señor e incurra en actos que no se deben cometer, y resulte culpable, pero el pecado pasa inadvertido a los ojos del pueblo, una vez que el pecado cometido llegue a ser conocido, la congregación deberá ofrecer como expiación un becerro, al cual lo llevará ante el tabernáculo de reunión. Allí los ancianos de la congregación pondrán delante del Señor las manos sobre la cabeza del becerro, y en presencia del Señor degollarán el becerro. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del becerro. Mojará su dedo en esa misma sangre y la rociará 7 veces delante del Señor en dirección al velo. Parte de esa sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo de reunión, delante del Señor, y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar. Hará con aquel becerro lo mismo que hizo con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrá el perdón. Luego llevará el becerro fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer becerro. Se trata de una expiación por la congregación. Para los líderes, Levítico 4, 22 al 26. Cuando un jefe peque y, sin proponérselo, infrinja alguno de los mandamientos del Señor su Dios e incurra en cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará delante del Señor, en donde se degüella el holocausto. Se trata de una expiación. Con su dedo, el sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grasa sobre el altar, como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará la expiación por el pecado del jefe, y éste obtendrá el perdón. Para los adoradores comunes, Levítico 4, 27 al 35, incluido Números 15, 27 y 28. Si alguien del pueblo, sin proponérselo, peca e infringe alguno de los mandamientos del Señor y comete cosas que no deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en lugar del holocausto.
Luego el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará al pie del altar el resto de la sangre. Al animal ofrecido, el sacerdote le quitará toda la grasa tal y como se la quita el sacrificio de paz, y la quemará sobre el altar en olor grato para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por el infractor y éste será perdonado. Si el infractor presenta un cordero como ofrenda por su pecado, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. Al animal ofrecido, el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se hace con la grasa del sacrificio de paz, y la quemará en el altar junto con la ofrenda encendida del Señor. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y ese hombre será perdonado. Actos que requieren ofrendas. Levítico 5, del 1 al 6. Si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio u oyó y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. Si alguien toca algo impuro, como el cadáver de un animal, bestia o reptil impuro, resulta culpable y quedará impuro, aun cuando lo toque sin saberlo. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, y no se da cuenta, resulta culpable y, tan pronto como se dé cuenta, quedará impuro. Si alguien hace un juramento a la ligera, como los que hacen comúnmente, y no se da cuenta de que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto como se dé cuenta, resultará culpable de ese juramento. Todo el que cometa alguno de estos pecados, confesará su pecado y presentará al Señor una oveja o una cabra como ofrenda de expiación por el pecado cometido. Entonces el sacerdote hará expiación por su pecado. Ofrenda de aves por los pobres. Levítico 5, del 7 al 10. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará al Señor 2 tórtolas o 2 palominos, uno de ellos como ofrenda de expiación por su pecado y el otro como holocausto. Llevará las 2 aves al sacerdote y éste ofrecerá primero la que es para expiación. Le romperá el cuello, pero sin separar por completo la cabeza. Y sobre la pared del altar rociará un poco de la sangre de la ofrenda de la expiación. Y la sangre sobrante la exprimirá al pie del altar. Se trata de una ofrenda de expiación. Con la otra ave ofrecerá el holocausto acostumbrado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y el pecador será perdonado. Ofrendas de granos por los pobres. Levítico 5, del 11 al 13. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar 2 tórtolas o 2 palominos, presentará como ofrenda de expiación 2 litros de flor de harina. Como se trata de una ofrenda de expiación, no debe poner sobre ella aceite ni incienso. Solo la llevará al sacerdote y éste tomará un puñado de ella como ofrenda memorial y la quemará en el altar sobre las ofrendas encendidas en honor al Señor. Se trata de una ofrenda de expiación. Así el sacerdote hará expiación por el pecador y por el pecado cometido, y el pecador será perdonado. La parte sobrante de la ofrenda será para el sacerdote, pues se trata de una vianda. Instrucciones para los sacerdotes. Levítico 6, del 24 al 30. El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla con Aarón y sus hijos y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado debe ser degollada delante del Señor en el lugar donde se degüella el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. El sacerdote que presente la ofrenda por el pecado debe comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse en un lugar santo. Todo lo que toque la carne de la ofrenda
quedará santificado. El vestido o todo aquello que la sangre llegue a salpicar deberá lavarse en un lugar santo. La vasija de barro en que se cueza la ofrenda será quebrada, pero si se cuece en una vasija de bronce, la vasija se restregará y se lavará con agua. La ofrenda podrán comerla solo los varones de la familia sacerdotal, pues se trata de una ofrenda santísima. Pero no podrán comer ninguna ofrenda cuya sangre sea introducida al tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, sino que la quemarán en el fuego. Una ley para los invitados. Números 15-29. Una misma ley tendrán ustedes para el que cometa algún pecado no intencional. Lo mismo si se trata de un israelita por nacimiento que de algún extranjero que habita entre ustedes. No para los pecados intencionados. Números 15, 30 y 31. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita por nacimiento que si es extranjero. Por haber tenido en poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y sobre ella recaerá su iniquidad.